Hola, apreciados participantes. En este momento pues les voy a explicar un ejercicio sobre función racional, pero que tenga asíntotas oblicuas. Como ya sabemos, pues el primer paso es identificar primero si la función que nos están dando es una función racional. Como podemos observar en la pantalla, tenemos una función que es igual al cociente de dos polinomios, una función cúbica dividida entre una función cuadrática. Por tanto, estamos en presencia de una función racional. El segundo paso es determinar el dominio de la función. Ustedes saben muy bien que el dominio de la función son todos los valores que puede tomar la variable x que no anulen el denominador. Para eso, pues nosotros ya sabemos que tenemos que igualar el denominador a 0, buscar las raíces de ese polinomio, es decir, los valores de x que anulen ese denominador o lo hagan igual a 0, y excluirlos del dominio. En este caso nos podemos dar cuenta que en el denominador existe una función que es x cuadrado menos 9. Al igualarle esa ecuación a 0, pues como es una ecuación de segundo grado, pudiera tener una o dos raíces. En este caso, lo que hay que hacer es factorizar ese polinomio y buscar esas raíces. Para este caso, pues yo estoy utilizando la diferencia de cuadrados, ya que yo puedo transformar ese denominador en una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados, el resultado, pues es la multiplicación de la suma por su diferencia. Entonces, al igualar la ecuación de segundo grado a 0, convirtiéndonos esa diferencia de cuadrados, me quedaría x cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9, igualamos a 0 y utilizamos la fórmula que es la suma por su diferencia. La igualamos a 0 y fíjense que ahí nos dan dos factores. Uno de esos factores es x más 3 y el otro es x menos 3. Para hallar las raíces de cada uno de esos factores, pues simplemente lo que hacemos es que igualamos cada factor a 0 y despejamos la variable x. Al despejar la variable x de cada uno de los factores, pues simplemente obtenemos para un valor de x igual menos 3 y otra raíz para cuando x vale 3 positivo. Por tanto, esos serían los dos números que al sustituirlos en el denominador me anularían el mismo denominador. Es decir, me va a dar 0. Menos 3 al cuadrado es 9 y 9 menos 9 es 0. Y 3 al cuadrado también es 9, menos 9 igual a 0. Por tanto, entonces el dominio de esta función serían todos los reales excepto el valor menos 3 y el valor 3. Luego hallamos el corte con el eje y. Ustedes saben que para el corte con el eje y igualamos x a 0, sustituimos ese valor de x en la función y hacemos los cálculos necesarios para calcular el corte con y. En este caso, al sustituir el 0 donde van las x, pues nos da como resultado y igual a 8 novenos, que es aproximadamente 0,89 unidades. Por tanto, el corte con el eje con el eje y de esta función pues sería el punto 0,8 novenos. Luego, para calcular el corte con el eje x, como ustedes saben, igualamos toda la ecuación a 0. Al igualar la ecuación a 0, todo el denominador lo pasamos a multiplicar a 0, como hemos hecho anteriormente, y 0 por cualquier valor nos da 0, quedándonos una ecuación x al cubo más x cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0, es decir, nos va a quedar el numerador de la función igualada a 0. Por tanto, al conseguir esa ecuación, pues podemos obtener varias raíces o varios cortes con el eje x. Ustedes saben que como es una función cúbica, pudiera tener hasta 3 cortes. Un corte, 2 cortes o 3 cortes. En ese sentido, pues nosotros tenemos que factorizar ese polinomio y para este caso vamos a utilizar el método de Ruffini. ¿Qué hacemos para utilizar el método de Ruffini? Recordando rápidamente, buscamos los divisores del término independiente, que en este caso es menos 8. Esos divisores son el 1, el 2, el 4 y el 8. Los divisores del coeficiente que acompaña a la variable de mayor grado, que en este caso es la x al cubo, el coeficiente sería 1, sus divisores pues sería el 1, y las posibles raíces
que puede tener ese polinomio, pues no, perdón, esa función, esa ecuación es simplemente dividir cada uno de los miembros de los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente que acompaña a la x al cubo. En este caso, como el divisor del coeficiente es 1, pues dividir cualquier valor de los divisores del término independiente entre 1, pues nos da los mismos valores, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4 y el más o menos 8. Luego utilizamos una de esas posibles raíces y las sustituimos aquí en el método de Ruffini. Yo utilicé ahora el número 2, que es una de las raíces de ese polinomio, posibles raíces. Y ustedes saben que, bueno, anotamos en la parte superior, pues si estamos en presencia de una función cúbica, pues tendríamos la x al cubo, la x al cuadrado, la x y el término independiente. Para nuestro caso, pues tenemos los 4 términos, pero si hiciera falta algún término, pues ustedes saben que se rellena con un 0. Entonces aquí colocamos para x al cubo el 1, para x al cuadrado el 1, para x el menos 2 y para el término independiente el menos 8. Luego, ¿qué hacemos? Bajamos el primer valor y hacemos la multiplicación de la posible raíz por este valor que hemos bajado y el resultado lo vamos a colocar arriba. Luego hacemos una suma algebraica entre estos dos valores y el resultado lo colocamos abajo. Luego procedemos a multiplicar la posible raíz por ese valor, la colocamos en la casilla de arriba siguiente, como hicimos en el caso anterior, sumamos algebraicamente y así sucesivamente. En este caso pues tenemos 2 por 1, 2, 2 más 1 es 3, 3 por 2, 6, 6 menos 2 da 4 positivo y 4 por 2, 8, y 8 menos 8, 0. Entonces lo que se busca es que se vayan eliminando los últimos términos de la ecuación. En este caso conseguimos el 0. Luego se puede seguir utilizando valores o posibles raíces a ver si ese polinomio se puede reducir aún más. Como podemos observar, pues es cualquier valor que nosotros colocamos aquí como raíz, no vamos a obtener un valor de menos 4 que se pueda simplificar con este 4. Por tanto, en este tipo de ejercicio, pues la ecuación es irreducible y quedaría hasta allí. Fíjense que el método de Ruffini, pues un método de reducción, pasamos de tener una ecuación de 4 términos, una función cúbica, a una función de 3 términos, que sería una ecuación cuadrática. Si nosotros estos valores, por ejemplo, para x cuadrado sería el coeficiente 1, para x el 3 y el término independiente que me daría el 4. Si yo esta ecuación utilizo, por ejemplo, la fórmula de la resolvente, para ya las otras raíces, pues en los números reales no vamos a obtener raíces, sino en los números imaginarios. Pero como estamos trabajando con variables reales, pues entonces este polinomio ya no se puede descomponer aún más y no tendrían más raíces dentro del conjunto de los números reales. Por tanto, la factorización de esta ecuación cúbica, pues no es otra cosa que la función igual a x menos 2 que multiplica a x cuadrado más 3x más 4, que es el residuo, por llamarlo así, o la reducción de ese polinomio cúbico. Y ese x menos 2 sale de convertir la raíz en el Ruffini cambiándole el signo. Ok, entonces quiere decir que para este caso solamente tendríamos una sola raíz, que es cuando x vale 2. Por tanto, el corte con el eje x es el punto 2, 0. Luego vamos al siguiente paso, que es las asíntotas, ¿verdad? Entonces, para calcular las asíntotas verticales, ustedes saben que las asíntotas verticales son todas aquellas valores de x que se excluyen del dominio. En este caso, tendríamos una asíntota vertical cuando x vale menos 3 y una asíntota vertical cuando x vale 3. Tendríamos dos rectas verticales como asíntota. Luego vamos a ver si existen asíntotas horizontales. Para que haya asíntotas horizontales sabemos que tanto el grado del polinomio del numerador tiene que ser menor o igual al grado del polinomio en el denominador, como en este caso es al revés, es decir, el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, entonces
no se cumple la condición y por tanto no hay asíntota horizontal. Luego, para la asíntota oblicua, aquí nos vamos a detener un poquito, pues existe asíntota oblicua si el polinomio que está en el numerador excede en una unidad al polinomio que está en el denominador. En este caso, de la función que nosotros estamos estudiando, pues sí se plantea esa condición, ya que el polinomio que está arriba es de grado 3 y el que está en el denominador es de grado 2, por lo tanto el numerador es una unidad mayor al polinomio que está en el denominador. Entonces en este caso sí existe una asíntota oblicua. Ahora, para calcular esa asíntota oblicua lo que hacemos es una división de polinomios. Para ese cálculo, pues simplemente ustedes saben que el polinomio que está en el numerador, llamado px, lo dividimos entre el polinomio que está en el denominador, llamado q de x. Eso me va a dar un cociente y un residuo. La asíntota oblicua pues directamente va a ser el valor que vamos a obtener en el cociente. Y aquí más, en la próxima diapositiva, pues vamos a presentar ese cálculo. Fíjense, si yo divido x al cubo más x cuadrado menos 2x menos 8 entre x cuadrado menos 9, lo que hacemos es simplemente una división sencilla. Multiplicamos x por x cuadrado, me da x al cubo. Para el otro lado pasa negativo, o sea, el signo que me dé de este lado pasa para el otro lado signo contrario. Por tanto, nosotros necesitamos que aquí nos aparezca menos x al cubo para que se simplifique con el x al cubo de arriba. Por eso es que aquí me queda x por x cuadrado, x al cubo positivo, pasa para este lado menos x al cubo. Luego esta misma x la multiplico por el otro término, que sería menos 9. Entonces x por menos 9 me da menos 9. Para este lado pasaría como más 9. ¿Okay? Luego entonces hago la suma algebraica, simplifico las x al cubo, esta x cuadrado la bajo, 9x menos 2x me da 7x positivo, bajo el menos 8. Luego aquí me queda una ecuación de segundo grado y aquí una ecuación de segundo grado, significa que puedo seguir dividiendo. Entonces busco un valor que al multiplicado por x cuadrado aquí me dé el menos x cuadrado que necesito. Entonces sería el 1. 1 por x cuadrado pasa para este lado como menos x cuadrado. Y 1 por menos 9 da menos 9. Pasaría para el otro miembro como más 9. Vuelvo a hacer la suma algebraica, simplifico las x cuadrados, bajo este 7x y menos 8 más 9 me queda 1. Este sería nuestro residuo y este sería nuestro cociente. Por tanto, el cociente de esta división de polinomios no es otra cosa que la asíntota oblicua que estamos buscando, que sería la recta y igual a x más 1. Luego, el siguiente paso pues no es otra cosa que construir la tabla resumen, ¿verdad? Sabemos que el dominio de la función son todos los números reales excepto el menos 3 y el 3. El corte con el eje y que calculamos es 0 en x, 8 novenos en y. El corte con el eje x solamente tuvimos un solo corte, el 2 en x, 0 en y. Dos asíntotas verticales que son menos 3 y 3, que ya saben que son los mismos valores que se sacan del dominio. Tenemos una asíntota, no hay asíntota horizontal y una asíntota oblicua que es la recta y igual a x más 1. Una vez que ya conseguimos todos esos valores, pues lo que hacemos simplemente es utilizar una tabla. Ya hemos hablado sobre más o menos los valores. Acuérdense que en cuanto a las funciones racionales, donde hayan asíntotas, pues tratamos de darle valores muy cercanos a esas asíntotas, de tal manera de que la gráfica nos quede un poquito más real, más aproximada al valor de la función. Entonces fíjense, como aquí podemos observar, primero lo que hacemos, ubicamos las dos asíntotas verticales que tenemos. Fíjense que esas dos asíntotas verticales nos van a dividir al eje x en tres regiones. Al lado izquierdo de esa asíntota, de la asíntota x igual a menos 3, entre una región entre esas dos asíntotas y una región a la derecha de la asíntota x igual 3. Por lo tanto deberían haber tres trozos de esa curva en esas regiones. Una vez que ya identifiqué las asíntotas verticales, el próximo paso es ubicar también los cortes, ¿verdad? Como los cortes están entre menos 3 y 3, el corte con y es 0 y
8 novenos, y el corte con el eje X es X igual 2, Y igual 0. Entonces los ubicamos y le damos valores aproximados, como siempre hemos visto en los videos. Utilizamos valores de 0,5 en 0,5, y todos los demás valores que no se hayan calculado, lo que hacemos es utilizamos el valor de X, lo sustituimos en la función inicial y calculamos todos los valores de Y que necesitemos. Aquí simplemente pues hay una muestra. Ustedes pues en su casa podrán establecer pues 2, 3, 4 o darle mucho más valores, sustituirlos en la función y calcular el valor de Y. Luego pasamos al último punto, que pues es esbozar la gráfica. Ahora es importante aclarar aquí en este momento que como tenemos una asíntota oblicua, entonces tenemos que buscar la forma de ver cómo graficar esa asíntota oblicua. Fíjense que la asíntota oblicua es la recta Y igual a X más 1, por lo tanto es una función lineal, es una línea recta. Y ustedes saben que para graficar una línea recta con mínimo 2 puntos es suficiente. Entonces, como el dominio de una función lineal son todos los números reales, pues le puedo dar cualquier valor al azar. En este caso yo le digo, por ejemplo, cuando X vale 0, Y vale 1, cuando Y vale 0, X vale menos 1, y le di otro punto que es cuando X vale 1, Y vale 2. Y le puedo dar cualquier cantidad de valores dentro del dominio, que serían todos los números reales, y aquí más o menos estaría aproximándose un dibujo de esa función oblicua, esa función lineal, que es la asíntota oblicua. Una vez identificado eso, bueno, aquí en Excel, pues como hemos venido trabajando, pues lo que hacemos es lo siguiente: ubicamos las dos asíntotas. Primero dibujamos los ejes coordenados, ya saben, darles más o menos unos valores adecuados a los números que tenemos. Graficamos nuestras asíntotas, las asíntotas verticales, que tenemos una cuando X vale menos 3 y otra cuando X vale 3, y tenemos una asíntota oblicua que es la recta Y igual a 1, que simplemente lo que le damos es valores a la variable Y y vamos trazando nuestra asíntota oblicua. ¿Okay? Acuérdense que todas estas rectas pues van desde valores menos infinito hasta más infinito. Una vez que tenemos ya dibujadas todas nuestras asíntotas, pues lo que hacemos es ubicar los puntos que tenemos y ir uniendo esos puntos a través de una recta. Fíjense, si nos vamos a la parte izquierda de la asíntota X igual a menos 3, pues nos damos cuenta que esos valores que nos van a dar aquí van a estar limitados entre esta asíntota vertical y esta asíntota oblicua. Es decir, que esta curva se va a ir acercando, pero no va a traspasar hacia allá la asíntota oblicua. Y si me voy por este lado, cerquita de X igual a menos 3, pues él se va a bajar hacia menos infinito, pero no va a traspasar. Igualmente con el otro, con la otra área que está a la derecha de X igual a menos a 3 positivo. A medida que yo me acerco a la asíntota vertical, pues esta función se va a ir hacia más infinito. Y a medida que yo me acerco, me alejo en valores de X, pues la función se va a ir acercando al valor de esta asíntota oblicua. Y la región que va a estar entre estas dos asíntotas, es decir, entre las dos asíntotas verticales, pues fíjense que a medida que yo me acerco a esa asíntota X igual a menos 3 por la derecha, pues ella se va a ir hacia más infinito. Y si yo me acerco a la otra asíntota, que es X igual a 3, ¿verdad?, por la izquierda, pues entonces esta función se va a ir hacia menos infinito. O sea, ahí van a estar los 3 trozos de curva. Para verlo utilizando un software como es el GeoGebra que ya hemos utilizado, pues aquí nos podemos ver la representación de esa función ya un poquito más exacta, pues. Gracias y éxito.